Buenos días, señor consejero. ¿Por qué, a pesar de las reiteradas denuncias del AMPA y la dirección del centro, se permite que la empresa prestataria de los servicios de la cafetería IES Universidad Laboral siga cobrando al alumnado precios superiores a los indicados en su lista de precios e incumpliendo, por tanto, con las condiciones que ofertó para obtener la concesión? Gracias, señoría. Buenos días, señoría. Como ya le señalé en la Comisión de Educación el pasado 21 de febrero, la Consejería efectivamente había iniciado un expediente para resolver el contrato con la cafetería de referencia, puesto que había habido determinados incumplimientos. Sin embargo, posteriormente, en el plazo de alegaciones, la contratista subsana casi la totalidad de las deficiencias detectadas por Sanidad y, de hecho, el 10 de abril presenta un escrito en el Servicio de Centros acompañado de un informe de la Inspección de Sanidad cuya calificación sanitaria es buena. Este dato es relevante, señoría, por lo que luego le voy a decir. Aunque siga manteniendo una práctica inadecuada consistente en poner a disposición de los usuarios una cantidad muy escasa de pinchos más económicos. Paralelamente, el Servicio de Contratación de nuestra Consejería indica al Servicio de Centros que no hay causa suficiente para que el Consejo Consultivo se pronuncie o resuelva a nuestro favor, puesto que más bien resulta previsible que la resolución sea negativa, por lo que no parece aconsejable desarrollar este procedimiento sobre el Consejo Consultivo. Y, a pesar de ello, se solicita un nuevo informe a la directora del centro que no detalla, señoría, graves incumplimientos por parte de la contratista. A la vista de todo ello, y a pesar de tener iniciado el procedimiento, como ya le había dicho, y que es así, por un elemental principio de garantía jurídica o de conservación de contrato, salvo que exista una causa muy justificada para su rescisión, se propuso, mediante una resolución, el archivo del expediente de rescisión. Es cierto que se han producido actuaciones incorrectas por parte de la contratista, pero parece que no con la suficiente entidad, una vez visto el informe de Sanidad favorable, para proceder a la rescisión automática. En base a estos hechos y bajo ese principio de legalidad y ajuste de procedimiento, por una resolución nuestra de 17 de mayo, pues se optó por archivar la rescisión del contrato. En todo caso, y a la espera de que pueda ofrecerle algún dato más preciso, tras su intervención, y por ver el aspecto constructivo sobre este asunto, le informo que, revisados las condiciones de futuras licitaciones de servicio de cafetería, hemos introducido alguna variación o modificación de modo que los precios máximos que aparecen en el pliego no puedan ser rebajados más de un 20%. Es decir, se fijan precios máximos y mínimos para evitar justamente lo que estuvo o estaba ocurriendo en la cafetería de la isla laboral. Y, por otra parte, nosotros seguiremos trabajando, como nuestra obligación, por ofrecer productos saludables, por eliminar, y lo hemos logrado, productos no aconsejados de las cafeterías de los centros públicos, en este caso de educación secundaria. Muchas gracias. Yo creo que esta información que usted acaba de aportar era importante el comunicárselo tanto al AMPA, que formuló la denuncia, como a la dirección del centro, que a día de hoy no solamente constatan que las prácticas irregulares que denunciaron a principio de curso siguen siendo las mismas, sino que no tenían comunicación alguna por parte de ustedes, que después de haber anunciado que se procedería a la rescisión de ese contrato, se encuentran con que se archiva y va a seguir el año que viene la misma cafetería ofreciendo prácticamente los mismos productos como hizo hasta el final de curso, porque aquí la denuncia no se centraba en cuestiones de sanidad. Sanidad puede ser la consejería, algo así como el primo de Zumosol, que ustedes tienen que llamar para poder cerrar una cafetería por la vía rápida, pero es que existen otros motivos que voy a pasarle a explicar, como hicimos ya en su momento, porque aquí de lo que estamos hablando es de algo más serio que de una cafetería y los pinchos que se venden a 10 céntimos. Si nosotros llegásemos con un programa electoral prometiendo pinchos a 10 céntimos en todas las cafeterías de Asturias, ustedes dirían que estamos ejerciendo populismo. Ahora, en vez de ser un partido político, usted formula y crea una empresa que ofrece pinchos a 10 céntimos
y se lleva de calle las contrataciones de la Consejería de Educación y hace negocio, sin que nadie le llame la atención, porque lo que ha sucedido es que los niños y niñas del IES de la Laboral han recibido clases fuera del aula, que son muchas veces las lecciones más importantes. Han visto durante un año que se ocultaba la información de los precios, hasta que fue reclamada por el AMPA y por la dirección del centro. No sabían cuáles eran los pinchos y la comida que estaba ofertada. Luego se dieron cuenta de que cuando pedían los pinchos más baratos, casualmente pasaba todo el recreo sin que se los diesen, es decir, les ponían a la cola cuando pedían los pinchos que habían ofertado la empresa para ganar la concesión, les ponían a la cola, servían a todos los demás niños y terminaba el recreo sin que les diesen el pincho. Luego, cuando accedimos a la información de la concesión, nos dimos cuenta de que el problema era los precios irreales con los cuales la concesionaria había obtenido el concurso. O sea, lo raro no es que incumpliese, lo raro es que hubiese podido cumplir. Y de esto le dimos información detallada durante la comisión, en la que le decíamos zumos de tomate y zanahoria a 0,10 céntimos, sándwiches jamón york a 0,20, sándwich vegetal a 0,10. Imagínense el escándalo que tuviésemos esos precios aquí en nuestra propia cafetería del Parlamento, ¿no? A alguien le llamaría la atención que se ofrezcan bocadillos de chorizo a 0,20, o pinchos de salchichón a 0,10, o una botella de agua de 33 centilitros a 0,10. ¿Cómo es posible que después de lo sucedido con el caso Marea, a estas alturas a nadie le llamase la atención? No sé si es porque querían repetir curso y necesitaban volver otra vez a recibir exactamente la misma lección, pero un cóctel de frutas a 0,10 o batidos de leche a 0,10, qué menos, ¿no?, que llame la atención en un contrato que está firmado, como no puede ser de otra forma, por el propio consejero. Esto lo que sucede y lo que plantea de fondo es la siguiente cuestión: que la privatización de los servicios y de la atención no cumple con ninguna de sus promesas. ¿Cuáles eran las promesas que permitieron denostar los servicios públicos, señor consejero? Se decía que las empresas, que el libre mercado era más transparente. Y aquí lo que nos encontramos es que no les enseñan ni la lista de los bocadillos. El libre mercado era mucho más eficiente porque permitía precios más baratos. Ahora ya sabemos cómo se ofrecen precios más baratos, pinchos a 0,10. Y además se decía la libertad de elección, mejor atención del cliente frente a la fría burocracia de la administración pública. Y lo que nos encontramos es que los niños que hacen cola para pedir los precios prometidos son los que se quedan sin bocadillo en el recreo. Bueno, ¿qué es lo que sucede de fondo? Pues que el precio termina convirtiéndose en el elemento central en la adjudicación de este tipo de contrataciones. Frente a otro tipo de cuestiones técnicas, la empresa concesionaria miente ofreciendo un precio, se lleva el concurso por la mano, después hace lo que le da la gana y nadie lo va a controlar, porque ustedes nada más que tienen mano dura con otro tipo de gente, no con este tipo de empresas. Eso lleva a servicios deficientes, lleva a condiciones laborales precarias y lleva a que se vendan productos que no son los que se corresponden. Pero es que el problema no es que las empresas mientan, es que se les incentiva a ofrecer precios que no son realistas, porque es que para llevarse el concurso tienen que competir solamente prestando atención a un único criterio: el precio. El precio. Eso lleva a que la permisividad, los mecanismos de control no pueden funcionar, da igual lo que se invierta en control, si la permisividad lleva a este tipo de prácticas irregulares. No se toman en cuenta las advertencias de madres y padres, es decir, la gente que se toma la molestia de denunciar que sus hijos están recibiendo productos que no están al precio que corresponde, ven después con impotencia que pasa el curso entero y la empresa adjudicataria sigue ahí, exactamente en el mismo sitio. Entonces, claro, la impunidad pues deja que campe a sus anchas, ¿no?, este tipo de prácticas. Y el problema ya no es, además de que los niños reciban a selección, es que lo reciben los padres a los cuales ustedes han tratado poco más o menos como la cafetería trató a los niños. Los padres denuncian. Ustedes no comunican que se hacen eco de la denuncia. Hasta que no se llega a la Comisión de Empleo y nosotros traemos el asunto a este pleno, no se sabe absolutamente nada. Ustedes hacen un anuncio y termina el curso y resulta que incumplen con el anuncio. Y además no lo comunican. Exactamente el mismo comportamiento que tiene la empresa con los niños. Y esto sí que es preocupante. Porque yo le pregunto, ¿cuántos contratos de empresas como esta han sido rescindidos? Y compárelo con el número de aulas de la escuela rural. A ver si va a ser más sencillo cerrar un aula en la escuela rural que una cafetería de sinvergüenzas.
Esto es lo que yo no entiendo, ni entiende mi grupo parlamentario, que está aquí para recordarle, y da vergüenza tener que traer esto a un pleno, para recordarle que la Administración está para poner orden, no para reírle las gracias a este tipo de empresas. Porque ustedes al final llevan al siguiente dilema. Ustedes dicen, para no recortar en educación, vamos a recortar en servicios, vamos a hacer los precios más baratos. Pero al final lo que encuentra la gente es que recortan en educación y recortan en la calidad de los servicios. Tienen ambas cosas. Ustedes han conseguido sintetizar los recortes de uno y los recortes de lo otro. Y que luego se encuentran las familias que denuncian se sienten cuestionadas. La pregunta es, ¿dónde está la eficiencia en todo esto? ¿Dónde está la eficiencia? Pues no está en ningún sitio. Mire, estas son otras facturas. Las de los bombones de Peñalba. 42 cajas de bombones. Consejo de Administración de Sogepsa. Aquí tampoco llamaba la atención. Ni, por supuesto, los paletas Gran Reserva y los jamones Gran Reserva que se llevaban en el Consejo de Administración. Tampoco llamaba la atención. Estos no son pinchos a 0,10, ¿eh? Estos son jamones y bombones que nos costaron casi 60.000 euros en 4 años. Comerse 6,5 kilos de bombones de una tacada ya tiene delito. Bueno, pues ¿será que no hubo inspección de sanidad en el Consejo de Administración de Sogepsa y no se les pudo cerrar? Habrá que llamar la próxima vez a ver si hay alguna intoxicación por bombones, a ver si hay manera de cerrar los chiringuitos de esa forma. En todo caso, fíjese, yo estoy convencido de que, además de agradecerle la labor a Lampa, que tiene mucho mérito, hay que tener en cuenta que la gente está harta precisamente por este tipo de cosas. Es normal que la gente pierda la paciencia. Cuando éramos pequeños y nos quitaban el bocadillo, nuestras madres nos mandaban a hacer karate. Bueno, pues la gente ve que de mayor le siguen quitando el bocadillo y lo que hace es votar a otra cosa que no sean los partidos que llevan 30 años gobernando. Así de sencillo. Soluciones existen, señor consejero. Alguna me celebro que la haya citado, pero tome nota de alguna más y no con un boli imaginario en el aire. Cláusulas sociales. Sin cláusulas sociales, el precio se convierte en la principal herramienta para el fraude. Segundo, niveles de control que parten de tomar en cuenta la información que dan padres y madres. Y luego, desde luego, rescindir las concesiones a este tipo de empresas. Soluciones existen y tiene oportunidad de que el año que viene no se convierta de nuevo en un rosaurio de irregularidades con este tipo de cosas. Muchas gracias, señor consejero.